yendo por toda España, explicando el proyecto y sobre todo que claro, se ha llegado ya a un punto en el que muchísima gente está mirando hacia Vox como la única solución y los únicos de los que realmente se pueden fiar, porque bueno. Luego hablaremos, ¿no?, de los otros de los que en principio se podrían fiar, pero es difícil fiarse de ellos. Sí, no han dado ninguna facilidad durante estos años. Ha estado muy fina... Perdón, antes voy a terminar de presentar a la mesa. Mi amigo Ron Aledo. ¿Cómo estás, Ron? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros, Ron. Para acá. Porque con ellos tres vamos a analizar, lógicamente, lo que es la actualidad de este día. Decía que ha estado muy ocurrente y muy inteligente Esperanza Aguirre al hablar del debate que ha propuesto Pablo Casado. Dice, hombre, a lo mejor gracias al debate nos enteramos de cuál es la ideología de Soraya Sáez de Santamaría. Ha estado muy bien, doña Esperanza, pero yo se lo amplío incluso, porque a lo mejor nos enteramos de cuáles son las ideas de Pablo Casado y a lo mejor con suerte, a lo mejor terminamos enterándonos cuál es la ideología del Partido Popular. Claro, o sea, a base de saber cuál es la ideología de sus miembros, igual con suerte se enteran los españoles de cuál es la ideología del Partido Popular. Porque claro, yo que me digan que creen ustedes en la democracia, que creen en los derechos humanos, creemos en la Constitución del 78, creemos en que todos los españoles somos iguales ante la ley, creemos en que no se debe maltratar a las mujeres, en que nadie puede ser discriminado. Oiga, mire, las obviedades no son principios. O sea, si ya ponemos los principios, lo decíamos ayer en la tertulia, es decir, si rebajamos tanto el nivel de los principios, pues al final a cualquier cosa se lo vamos a llamar, ¿no? Pero es que precisamente todas las cosas que has dicho son obviedades que se han cargado. Que se han vulnerado. O sea, se han vulnerado todas, porque es que creerán en la Constitución, pero deben creer, pues no sé de qué manera, porque hay un montón de leyes que vulneran derechos constitucionales y aquí nadie dice nada, leyes de rango inferior. O sea, y las han sacado en muchos casos ellos, o no las han derogado. Entonces, a mí, estas declaraciones de credulidades, pues la verdad es que no me valen de mucho. Claro. Y luego, pues se han cargado la igualdad ante la ley, se han cargado cantidad de cosas. Entonces, obras son amores y Es que al final sobre obviedades están escritas las leyes y, como bien dice Alicia, son leyes que cuando han tenido la mayoría absoluta no las han derogado y cuando han tenido mayoría simple, como ha sido ahora en este caso en la anterior legislatura, tampoco las han defendido sus principios, ¿no? Entonces, para mí el principal problema que tiene el Partido Popular es una crisis de principios. Es una crisis de principios y aquel líder que se atreva a declarar sus principios dentro del Partido de la Gaviota, en el caso de que los tuviera, en el caso de que los tenga o los tuviese, bueno, en principio será visto como un proscrito por los Sorayos, ¿no? Por el clan de los Sorayos. Ustedes fíjense, perdona Paco, porque lo decíamos antes en el informativo. Hoy Marisol Hernández, compañera periodista del diario El Mundo, titula: Soraya Sáez de Santamaría y Pablo Casado prevén verse esta semana para rebajar tensión. Bueno, la tensión consiste en haber planteado un debate. Esa es la tensión. O sea, Pablo Casado dice que tiene que haber un debate. Y dice Soraya, hombre, es que si debatimos, claro, esto le beneficia a los del Partido Socialista. Y este es el motivo de tensión. Y se van a ver para rebajar la tensión. En vez de salir públicamente los dos y decir, claro, un debate no, 25 debates. Porque nos interesa a nosotros, más allá de que beneficie puntualmente a aquellos o a los de más allá, porque ya está bien de mirarlo todo bajo el prisma electoral, que es la verdadera rémora que tiene esta democracia purulenta que estamos sufriendo. Que todo se mira con la perspectiva electoral, de a ver a quién beneficia o a quién perjudica. Oiga, explíquele usted en qué cree a su potencial. Eso es lo que tiene que decir. Efectivamente, yo creo que por eso son necesarios los debates, ¿no? Porque yo entiendo que en un debate en el cual se va, dentro de un partido político, en el cual se va a elegir al líder máximo, al presidente o al secretario general, o como lo denominen sus estatutos, lo importante es unificar criterios y principios, es decir, hacerle llegar a esa
masa social, a esa base electoral que tú tienes, tus principios, o reafirmarlos en el caso de que los tengas, ¿no? Porque si no haces eso, al final estás engañándolos y al final, ¿qué vamos a tener? Pues un vacío totalmente de poder. Bueno, lo que tenemos es que, claro, a mí me hace gracia el razonamiento de si hacemos debates, favorecemos al Partido Socialista. Es algo así como si hacemos debates, va a haber más focas quiero decir, va a haber más focas en los polos. Es que no lo entiendo, porque realmente eso, lo que sería bueno son debates para que sus posibles, efectivamente, votantes se enteren de qué es lo que proponen. Entiendo, claro, yo que cuando dicen que benefician al Partido Socialista... Es porque se va a descubrir que no tienen nada. No, claro, que no tienen nada, o que se van a echar en cara las miserias de los años en los que no han hecho nada. Bueno, que es verdad que estaban todos en lo mismo, obviamente. Lo que pasa es que voy a hacer un matiz, que algunas veces ellos se olvidan de hacer, y es que todos han estado en lo mismo, sí, pero todos con el mismo nivel de responsabilidad, no. O sea, una vicepresidenta del gobierno no tiene el mismo poder que un secretario de organización o de comunicación de un partido. Sí, o un diputado. Ahora me estoy refiriendo en el ámbito ejecutivo, no de que crean en lo mismo, que obviamente si están en el mismo proyecto se supone que comparten. Pero bueno, lo mismo ser vicepresidente del gobierno de un país que estar en un cargo de la ejecutiva de un partido, aunque sea el partido del gobierno. Sí, desde luego Casado tenía menos responsabilidad, pero la tenía. Y lo que es sorprendente es que ahora está diciendo unos principios que se le han estado buscando algún tipo de declaraciones o manifestaciones, y es que no se encuentra prácticamente nada. Un tuit en contra del aborto me parece que han encontrado del 2014. Uno no tendrá responsabilidad, pero uno al menos tiene la responsabilidad de dar su opinión, pero claro, dar su opinión... En ningún momento he dicho que no hubiera responsabilidad, lo que digo es que es distinta la responsabilidad. No, es distinta la responsabilidad, pero es que unos por acción y otros por inacción. Lo cierto es que hemos visto cómo el Partido Popular ha defraudado millones de españoles, entre las que me cuento, porque es que, a ver, si yo he terminado en Vox, si Vox existe, y si yo he terminado en Vox como otros españoles patriotas desesperaditos de no verse representados, es precisamente por lo que estos señores, por acción o omisión, efectivamente han estado haciendo. Es que cuando se votó con esa amplísima mayoría, o sea, una base social hasta las mismísimas narices de toda la etapa Zapatero, que esperábamos que por lo menos echarían atrás unos pasos en ese camino hacia el precipicio, nos encontramos con que de ninguna manera, al contrario, han afianzado todo. Entonces ahora a mí, que el señor Pablo Casado, como tenía un puesto de cierta relevancia, callaba como bellaco en un montón de cosas que ahora descubrimos que resulta que eran parte consustancial de sus valores y de sus principios, pues me hace pensar que es muy acomodaticio al cargo. Entonces, pues bueno, yo no digo más, pero sí. Yo ser no me fío. Al cargo es algo mismo, común al 99,9% de la clase política. Bueno, pues ahora nos está contando que no, que resulta que él en realidad se mueve por principios y claro, todos nos preguntamos, bueno, cuando te conviene y te interesa. Claro, yo digo lo de las feministas con la señorita de la manada, pero a la inversa. Pablo, yo no te creo. O sea... A ver, Ron, te escuchamos. Nada, ¿Cómo estás viendo tú todo este espectáculo? Solamente me hace reflexionar en lo que dijo el gran Eduardo García Serrano hace muy poco, cuando Cospedal se definía como el centro reformista y social, y él dice, ¿qué concholes es eso? Explícanos, que nos explique qué es eso, porque yo no sé lo que es eso. Bueno, yo lo que creo que simplemente es un temor a identificarse, a mojarse, a afirmar valores, ¿no? Y con esta obsesión que tienen por ganar el centro, porque ellos creen que la victoria está en el centro. Entonces, si se tiran muy a la izquierda, muy a la derecha, muy a defender principios o a negarlos, ellos creen, así lo ven ellos, que sus posiciones sufran. Entonces, pues ellos siguen obsesionados en no mojarse, en autodefinirse de una manera muy ambigua, muy pobre. Como dices tú, creemos en la libertad. Vale, ¿qué concholes es eso? Estamos en contra de la esclavitud. En el año 2018. En el siglo XXI estamos en contra de la esclavitud. No, yo lo que creo que hay que admirar a los que se mojan y a los que dicen sus valores. Por eso yo creo que hay que admirar la posición de Vox. Es que son declaraciones de Miss Mundo. Claro. Creemos en la paz. No me hagas de reír con el tema de Miss Mundo, que este año desde España hemos mandado a un trans. Eso ha sido una puñalada al feminismo que haya ellas. Yo desde luego como mujer no lo comprendo. Una puñalada a la belleza femenina. Una puñalada a las mujeres, al feminismo, al sentido común y a todo. Un hombre es mejor que las mujeres.
Es que se vaya a un concurso de Mister, vaya a un concurso de Mister y no de Miss. Hombre, por favor. De todas maneras, perdón, Alicia, recuperando un poco un argumento que decíamos ayer en la tertulia, porque claro, estas cosas son cíclicas porque es normal que lo sean, porque están en la primera plana de los periódicos y de todos los medios durante muchos días seguidos. Y decíamos ayer, tú decías hace un momento, no se quieren mojar. Claro, es que el que se moja, que de los 6 ha habido uno que se ha mojado hasta el tobillo, tampoco es que se haya mojado, pero se ha mojado un poquito. El que se ha mojado hasta el tobillo ha recibido el 1% de apoyos de los afiliados del partido. El 1%, el que se ha mojado un poco hasta el tobillo. Entonces, claro, dices que no, claro, es que el que se moja ya sabe a dónde va. Sí, el matadero directamente. Claro, por lo menos en ese partido y en otros, no digo que esto, porque en otros pasará lo mismo, en otros de los parlamentarios. No, y además de verdad, ¿no? Pero fijaos que lo que estamos viendo en estos días, el no al debate y el demás, viene desde el primer día en que se conocieron, pues los porcentajes de quienes que habían sacado cada uno de los 6 candidatos del Partido Popular, y desde la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría siempre se han venido lanzando mensajitos como, oye, que hay que respetar a la lista más votada. Oiga, ¿usted qué es lo que quiere hacer? ¿Usted quiere saltarse la democracia interna de su partido? Hombre, en los estatutos del Partido Popular, mal que le guste el Partido Popular o no le guste, o sepamos que su ideología no tiene nada que ver con el centro derecha, y más bien posiciones socialdemócratas, tiene que respetar. Hay una segunda vuelta. ¿O es que le tiene miedo a la segunda vuelta, al debate, y a que cuando empiecen a rascarle le saquen los problemitas en los que nos ha metido en los últimos 6 meses con Cataluña? Si solo hay que escuchar las declaraciones de Enric Millo, que dan asco, verdadero asco, de escucharle decir que Soraya se ha dejado la piel en Cataluña cuando es la gran responsable de lo que está ocurriendo allí junto con este gobierno infecto que tenemos ahora. Tú has hecho un retrato de Soraya Sáenz de Santamaría con pocas palabras. Socialdemócrata, no coincide con la ideología del partido, no tal. Ha sido la más votada por los afiliados del Partido Popular. O sea, los afiliados del Partido Popular quieren que dirija el partido la persona que está más alejada de aquello en lo que se supone que creen ellos. Sí, ¿no? Pero eso tiene que ver con otra cosa más, ¿no? Y eso tiene que ver con el tema de los medios, el control de los medios y quién sale más en los medios. ¿Quién sale en los medios del Partido Popular? En los últimos días están saliendo todos, pero al margen de que se salga... Sí, ya sé por lo que quieres decir. Y claro, pero la exposición mediática no marca políticamente nada. ¿Qué maniobra hizo Soraya Sáenz de Santamaría aquí en la Comunidad de Madrid? Echar a Cifuentes e intentar echar a Casado. ¿Qué maniobra ha hecho cuando todos pensábamos en el dedo divino y en el delfín de Rajoy, en Núñez Feijóo? Enseñarle 3 o 4 dossier para que no se presente. Es decir, esta señora por debajo de la mesa ha ido poniendo zancadillas y palos en las ruedas de molinos para que no se le presente nadie. Ahora, el problema está en que se mojen los otros 5 candidatos. Pero yo vuelvo a preguntarte, Pachi, vamos a ver. Si de los 6 hay una, fundamentalmente, cuya ideología o perfil no coincide con aquello en lo que creen los afiliados, ¿por qué la votan la mayoría de los afiliados? A ver, ¿por qué votan a una que no les representa? Pregunto. Yo tengo una posibilidad. Me encantaría que el porcentaje de afiliados del PP que la han votado a esta señora me digan por qué la han votado. Pero hay otra cosa. Un 33% la han votado a ella, pero un 67% no lo han votado a ella. Pero ha sido la más votada. Sí, pero estamos hablando de un 33% frente a un 63%, que no estamos en un 50%. Si estuviésemos en un 50%, tendríamos que comulgar con... Pero estamos hablando de un 99% que han votado, no se sabe bien qué. O sí, bueno, quiero yo decir. Claro, a ver, tampoco se sabe cuánto han votado, ¿eh? No, claro, vamos a ver. De los 800.000 afiliados que yo escuchaba hace tiempo y que al final en la práctica son 60 y pocos, si uno calcula prácticamente el 50% o más son cargos políticos, pequeños, medianos, grandes, sobre todo pequeños, que siguen afiliados al partido porque son concejal de no sé qué pueblo, concejal de no sé qué otro, etcétera. Estos señores hace tiempo que han tenido que olvidar los principios porque ahí siguen representando al partido, por lo tanto lo que están buscando es lo que más seguridad les causa a efectos de que el PP siga tirando el carro. Entonces, lo que han votado han sido los más conocidos. Si realmente fueran gente que está ahí y dijera, bueno, o sea, yo estoy aquí, pero estoy porque confío en que este partido se puede regenerar, hubieran votado al señor desconocido,
Claro, que parece que tiene unos principios y tiene una coherencia. Vale. Pero claro, no lo han votado. ¿Me permites que lo diga de manera un poco más clara para que ningún oyente se nos despiste? A ver. Vamos a intentar decirlo de una manera totalmente clara. Los que han votado a Soraya porque creen que puede ganar unas elecciones generales frente a Pedro Sánchez. ¿Es esto? Bueno, porque además creen, es el tanto enfoque, como eso no, porque sí, creen que, no tanto como las elecciones generales, no creo que haya gente tan ingenua. Es el enfoque que le ha dado Soraya a su propia campaña dentro de las primarias. Pueden seguir manteniendo cargos públicos, muchos de ellos, que se pueden seguir ganando cosas, es decir, que va a seguir... en última instancia, a que puede ser la candidata a la presidencia del gobierno, ¿o no? Sí, pero es que no me cabe en la cabeza que nadie crea que Soraya puede ganar las elecciones. Si sale de presidenta, claro que es la candidata a la presidenta del gobierno y tiene posibilidad de yo ser creo que presidenta. Soraya puede ganar en unas elecciones a Pedro Sánchez, vamos. Lo que está lo claro creo yo y lo creerá mucha gente, seguramente. Sí, hombre, pero insisto, entonces, los que han votado a esta señora no están pensando en términos, como tú decías hace un momento muy bien, de regeneración interna del partido. Están pensando en a ver de los que hay, quién tendría, en hipótesis, más posibilidades de ganarle a Pedro Sánchez en unas elecciones para seguir al frente del gobierno. Me da igual lo que seamos. Me da lo mismo lo que seamos. Si somos de centro derecha, de centro izquierda, socialdemócratas, me da igual al lo que final somos. Terminará desintegrando al Partido Popular, porque ganará unas primeras elecciones, pero unas segundas no ganará. Porque de todas formas el Partido Popular no va a ganar por una mayoría absoluta. Aquí yo lo tengo muy claro, y en las próximas elecciones vamos a tener a Vox, que va a ser la llave del gobierno junto con Partido Popular y Ciudadanos. Lo tengo meridianamente claro, pero muy claro, ¿eh? Y eso que últimamente los grandes gurús de las encuestas y las demoscopias, adredes, están sacando a Vox, porque ya le están dando en el Parlamento español 2 y 3 diputados, y en el europeo hasta 5. Te quiero decir que no vamos a tener gobiernos de mayorías en bastante tiempo, y que el Partido Popular tiene que pensar desde otro punto de vista si queremos sacar de Moncloa a los que hay que sacar. Pero Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Es decir, aquí si vamos todos a por España, vamos a por España, vamos a sacar del gobierno a los enemigos de España, que es lo que realmente nos interesa, y a eliminar esas leyes que son injustas. Y si tenemos que hacer una ley que se llame memoria histórica, se llame de género, hagámoslos con todas las consecuencias y hagámoslo que represente a todas las partes. Es decir... A ver, Ron, que te queremos oír también. No, yo simplemente pienso que es muy triste la situación en que ha llegado el Partido Popular, de no mojarse, de no defender valores, de buscar obsesionadamente ese centro. Y yo creo que realmente a Sánchez le gana cualquiera en las próximas elecciones. Porque entre Ciudadanos y el PP hay que ver que Sánchez está haciendo guiños para ganar votos de la izquierda, de Podemos, con esto del Valle de los Caídos, que está tratando desesperadamente, pero yo creo que Sánchez está desinflado completamente. Y yo creo que en las próximas elecciones tanto Ciudadanos como el PP como Vox, que va a ingresar, estoy seguro, en el Congreso, lo van a arrinconar. O sea que yo creo que a Sánchez le gana cualquiera. Le gana cualquiera y también puede ganar a cualquiera. Porque si hay algo en la política española, en la partitocracia española, es precisamente eso, que a pesar del nivel, o quizá precisamente por eso, del nivel tan bajo que tienen los candidatos, es que no hay grandes diferencias entre unos y otros, ¿eh? Lo decía hace un momento, y yo estoy completamente de acuerdo. Es que no va a haber... En la época de las mayorías absolutas se terminó. Es que yo no veo diferencia. Entre los grandes partidos políticos yo no veo diferencia. Yo puedo ver diferencia entre los populistas de Podemos o la derecha identitaria que representa a Vox, pero los grandes partidos, que en teoría son 3, es lo mismo. Y mientras que cada uno de ellos no tienda a donde ha de tender, a su matriz, a su ideología principal, no va a haber mayorías. No va a haber mayorías. Y luego, bueno, dejen de hacer demagogia, porque eso es lo que escuchamos todos los días. Yo creo que Sánchez va en las próximas elecciones, si fueran hoy o las próximas, yo creo que sacaría lo mismo, 80 y tantos o menos. Porque ayer dándose él la manita con es que sí, lo con estamos el de viendo Cataluña, ahora. Esos son 5 escaños más que se le acaban de ir al Ciudadano. 5 o 6 que se le acaban de ir, así que vamos a ver. ¿Tú crees? Yo creo. Yo creo que no. ¿Tú crees lo contrario? Yo creo lo contrario, vamos. Sus bases están encantadas y a él le interesa muy poco que se les vayan los suyos. Si se le van 5 escaños, repesca 10 de Podemos, sale ganando. Al final, si tú sigues las últimas encuestas, está en 100, 102. Eso sin tener oposición, que en el momento que tenga oposición, obviamente, estoy de acuerdo con Ron y va a bajar. Pero tampoco creo que baje mucho más. Si acaso el que sí que se va a ver perjudicado va a ser Podemos. Podemos va a perder bastantes.
Claro, el ejercicio del poder se supone que te permite hacer realidad las cosas que has estado anunciando que ibas a hacer, sobre todo las cosas más ideológicas. Entonces, en ese sentido, se supone que estos meses, así lo dicen, de hecho, el asesor principal de Moncloa mantiene la teoría de que estos meses, hasta el año 2020, le van a servir al Partido Socialista para recuperar parte de su electorado, porque va a intentar sacar a Franco del Valle de los Caídos, va a sacar la ley de la eutanasia, todos los proyectos más ideológicos, más rancios. De verdad que el socialismo español ha llegado... Bueno, tampoco esperaba mucho de ellos, pero vamos, ha llegado al punto de que realmente querían que llegara este señor para sacar a Franco del Valle de los Caídos. No, muy complicado. Hay parte de la izquierda pero si hago una reflexión, quiero decir que es evidente. Y luego también es muy interesante lo que acabas de decir, de que los partidos llegan a los gobiernos para poner en marcha su programa, especialmente la parte ideológica. Entonces, me alegra mucho y espero que algún votante de Podemos, sobre todo de Podemos Zaragoza, escuche con atención y vea cuál era el proyecto ideológico de los pájaros estos de Zaragoza, que están todos imputados y que, claro, han dicho lo que estemos, porque además yo veo cómo cada vez los partidos trincan más rápido. O sea, claro, se tienen que dar estos han dicho, bueno, llegamos, en 4 años tenemos que enterarnos bien de todos los mecanismos de trinque y a trincar. Dicen que en el Ayuntamiento de Madrid es tremendo el tema de las bicicletas los han llevado al otro día. Con empresas montadas por estos señores que van efectivamente de anticapitalistas tal y cual, pero les ha faltado tiempo para montar empresas de diversiones, de cosas de estas en las que se gasta el dinero la izquierda. Es decir, en dar pan y circo y vamos. Pero es que además lo hacen con total normalidad, sin impunidad, sin medios que los controlen, porque claro, el tema que tú acabas de comentar ahora y que nos hemos hecho eco en los últimos 4 o 5 años sobre la imputación de toda la Corporación Municipal de Zaragoza clama al cielo. Pero clama al cielo, es que debería de haber una moción de censura en toda regla, o deberían de, no sé cómo tendría que hacerse eso, pero casi convocar elecciones municipales en Zaragoza. El tema de Manola Carmena aquí en Madrid es espectacular, es tremendo hasta donde está llevando Madrid. Y permíteme que dé la noticia que tú acabas de adelantar, Paco. El día 31 de julio, el director financiero de la empresa municipal de transportes, David Pérez, va a tener que declarar en los tribunales por el llamado caso Bicimad, según consta en una providencia del juzgado número 52 de Madrid, fechada el pasado día 4 de julio. En febrero, recordemos que la justicia ya había admitido a trámite una querella presentada por el Partido Popular por el caso Bicimad. Los populares lo llevaron a los tribunales para ver si hubo una malversación de caudales públicos que indicaría, presumiblemente, que se ha podido producir en la cesión del contrato de servicio público de bicicletas por el que el equipo de la alcaldesa Manola Carmena pagó más de 10,5 millones de euros a Bonopark, la empresa concesionaria. La denuncia iba dirigida contra la delegada del área de movilidad, Inés Sabanés, y el gerente de la empresa municipal de transportes, Álvaro Fernández Heredia, que pidieron el sobreseimiento y el archivo de la causa, pero el juzgado no ha accedido a esta solicitud al encontrarse las actuaciones todavía en fase de instrucción. Como decimos, la noticia es esa primera declaración ante la justicia por el caso Bicimad el próximo día 31 de julio. Vamos a hacer una pausita, si os parece. Estamos en la tertulia, no se la pierdan, hasta las 10, aquí en la radio y en la tele. Son las 9 de la mañana y nos dicen nuestros oyentes y espectadores: oiga, qué buenos son sus tertulianos. Digo, pues sí, por eso están aquí, básicamente porque son los mejores. Francisco Trejo hoy, Alicia Rubio y Ron Aledo, que me decía nuestro amigo Ron que vamos a hablar un poquito de lo que ha pasado en Norteamérica. Luego volvemos a España, porque hay bastantes cosas en España. Tenemos que hablar de Joaquín Torra y de todo el golpismo catalán. Eso. Pero vamos a hacer un paréntesis, porque me parece muy significativa la noticia que hemos dado hoy a las 7 de la mañana. Ya saben ustedes que Donald Trump, que no es precisamente un presidente que gobierne con complejitos, no se parece a nadie de Pontevedra. No es alguien que cuando tome una decisión dice, uy, ¿qué va a pensar nuestros adversarios políticos? A ver si se nos van a echar encima y nos van a poner de fachas. No. Es decir, Trump, cuando cree que algo tiene que hacer por el bien de los norteamericanos, simplemente lo hace y punto. Porque para eso es el presidente elegido. Confirmamos que no tiene genes gallegos. No tiene genes de Pontevedra, por lo menos. No sé si de otros lugares de Galicia, pero de Pontevedra. Decían que tenían genes de Extremadura, concretamente de un pueblo llamado Guareña. Bueno, es que en Extremadura ya sabe usted que... Bueno, oye, tenemos allá a los conquistadores. Efectivamente. Extremadura ha dado mucho carácter al mundo. O sea que...
Bueno, pues a lo que voy. Donald Trump ha nombrado al juez conservador Brett Kavanaugh, ¿se dice? Sí, sí. Brett Kavanaugh, para cubrir la vacante en el Supremo dejada tras el anuncio de jubilación del derechista moderado, dicen aquí, Anthony Kennedy. Centrista. Moderadito, estilo. Cuando siempre me preguntan cómo está el Tribunal Supremo, yo digo, hay 4 de izquierdas, hay 4 de derechas y hay uno de Ciudadanos. Era por aquí, ¿no? Que tira por donde va el viento, por ahí va. Bueno, pues Kavanaugh es juez, era hasta ahora, del Tribunal de Apelaciones del Circuito para el Distrito de Columbia, en Washington, desde 2006, y destaca por sus vínculos con las administraciones de la familia Bush. Es así, ¿no? Exacto, sí. Tengo que explicarlo porque es que la gente en España, el español de a pie, no lo entiende. Sí. Y claro, la prensa normal aquí, excepto la Gaceta y excepto el Intereconomía, ni El Mundo, ni El País, ni el ABC te lo va a explicar, porque ni les interesa ni lo saben tampoco. Una de las cosas más importantes que tiene un votante de Estados Unidos cuando va a votar por el presidente, que tiene en mente, que tiene pendiente en la mente para votar, es el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Aquí en España no se entiende ese concepto, porque la gente vota por Rajoy o vota por el otro, no tienen en mente, el constitucional de Estados Unidos. No lo tienen en mente, pero en Estados Unidos sí. Lo voy a explicar. Son 9 jueces vitalicios que están ahí de por vida e intocables. Nadie los puede no lo puede echar ni tocar, ni mucho menos. Están ahí de por vida hasta que se retiran o se mueren. Son esos 9 jueces lo que sería aquí en España el Constitucional y el Supremo fusionados en uno. Uh-huh. Tienen un poder extraordinario, increíble. Muchas veces en la práctica un poder muy por encima del mismo presidente y del mismo Congreso. Uh-huh. No fue una ley la que hizo el aborto en Estados Unidos, fue el Tribunal Supremo en el 1973. Es el Tribunal Supremo quien decide si hay supuesto matrimonio entre homosexuales o no. Es el Tribunal Supremo quien dice que esta ley es constitucional o no. Y no hay apelación posible. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que cada presidente es el presidente quien los nomina a dedazo y es el Senado quien los aprueba o los desaprueba. Uh-huh. Cada presidente, a la que surge una vacante, que esas son muy raras, en estos 9, porque otra vez son vitalicios, cada presidente aprovecha cada vez que surge una vacante y nomina a alguien joven, alguien de 40 o 50 años, alguien relativamente joven. Lo hace precisamente con toda la mala leche de que dure 30 años o 40 años ahí. Mejor, claro. Y que sea de su propia ideología, de su propia inspiración ideológica. Uh-huh. Si hay alguien de izquierda a la hora, si Obama, pues Obama va a poner a una progre, atea, secularista, pro aborto, pro homosexualismo, pro género, pro de todo. Si hay un conservador, pues ese conservador aprovecha y pone a alguien de 40 o 50 años, pro familia, pro vida, pro libertad religiosa, conservador. Que es el caso de Kavanaugh. Que es el caso de Kavanaugh, un católico que nació en Washington, D.C., un católico militante, me parece a mí que fue a Gonzaga, a la escuela Gonzaga, que está en Washington, D.C., que es cuna de los más conservadores, una escuela jesuita, pero de las buenas. Bueno, y tiene 2 títulos por Yale, ¿no? También, tiene una carrera impecable como jurista, como abogado. Fue abogado de la Casa Blanca bajo Bush. Uh-huh. Y ahora, ¿qué pasa? Que es tal el poder del Tribunal Supremo que muchísima gente en Estados Unidos en el 2016, a los cuales no les gustaba Trump personalmente, que tenían como primera opción a Marco Rubio o a Ted Cruz, personas más, por decirlo así, más religiosas, que no les gustaba Trump en lo personal, porque era playboy, porque era mujeriego, porque era divorciado 2 veces, qué sé yo. Aún así, muchos amigos míos, muchas personas, especialmente religiosas del Bible Belt, de la cinta de la Biblia, que es el sur de Estados Unidos, Tennessee, uh-huh, Alabama, Kentucky, etcétera, decían, tengo que ir a votar por Trump. Voy a votar por Trump, aunque no me guste, aunque no sea mi primera opción. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no puedo permitir que Hillary Clinton coja y reemplace los 2 asientos, por lo menos había un asiento en aquella época, que era el asiento de Antonín Scalia, reemplace y meta allí progres, pro aborto, pro homosexualismo, pro de todo, en el Tribunal Supremo, porque entonces acaba con el cristianismo en Estados Unidos. O sea, digamos que, si lo interpreto bien, Ron, muchos americanos, o la mayoría de americanos, tienen en el Tribunal Supremo una especie de garantía de los derechos y de las libertades básicas y de aquello en lo que cree el pueblo americano, ¿no? Exacto. Contra los intentos abusos de poder de los gobiernos. Exacto, y no hay apelación posible. Uh-huh. Cualquier ley que sea anticonstitucional, el Tribunal Supremo la corrige. Cualquier interpretación
Por ejemplo, desgraciadamente el Tribunal Supremo apoyó el matrimonio homosexual hace unos años atrás. Y es porque ellos, la mayoría de jueces progres y el moderadito de centro, vieron la Constitución que permitía, supuestamente escondido ahí en la Constitución, en algún sitio escondido ahí, retorcido, y lo reinterpretaron a su manera, el derecho a que todo el mundo se pudiera casar, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Obviamente un conservador no va a ver eso en la Constitución. Claro. O sea que son los que interpretan el giro ideológico de la Constitución y son la última fuente de apelación. No existe apelación, porque a mí no me gusta una ley, yo voy y la llevo a los tribunales. Y depende de si me gusta o no me gusta, yo o el gobierno apelamos al tribunal, al circuito de apelación. Y de ahí depende si apelamos o no, yo o el gobierno al Tribunal Supremo. Y la última palabra es el Tribunal Supremo. ¿Esta ley es legal o esta ley no es ilegal? Y ellos son quienes interpretan si la Constitución va a la derecha o a la izquierda. O sea que es importantísimo. Bien. Ronaledo, muchas gracias. Que quería añadir que el problema de todos estos jueces, digamos, progresistas, que yo no sé por qué decimos progreso a lo que realmente está siendo de lo más recesivo, es que tienen la desfachatez de interpretar las leyes. O sea, mientras que este señor, una de las cosas que parece ser que le caracteriza es que es muy, muy legalista, muy al pie de la letra. Es decir, las leyes dicen lo que dicen, no lo que a mí me parece que dicen o que lo interpreto según la actualidad. Porque es que, claro, eso es a lo que nos está llevando, es a que, como las leyes se interpretan como nos conviene, pues efectivamente el matrimonio es la unión de un hombre y de una mujer, sí, pero cada uno por su cuenta, con un perro, con otro hombre, con quien quiera. Hombre, dices, vamos a ver esa interpretación, y es como nos han metido a nosotros el matrimonio homosexual. Cambie usted la ley, pero no me cuente que la ley pone lo que no pone. Y entonces lo que se está haciendo, y se estaba haciendo en Estados Unidos en muchas ocasiones, era interpretar esas famosas leyes, esas enmiendas que oímos. Son jueces activistas, son jueces que están ahí de activismo. Claro, y entonces están metiendo esos neoderechos que chocan frontalmente con los derechos, diciendo que es que la interpretación tiene que ser otra. Y claro, este cuento chino nos está llevando a lo que nos está llevando, y es a unas sociedades con una arbitrariedad a efectos legales y jurídicos tremenda, porque como depende de cómo lo interprete el señor juez, o sea, ahí pone X cosa, pero es que resulta que en el fondo esto quiere decir lo otro, pues claro. Les quiero aclarar una cosa muy rapidito, y con esto termino. Es una batalla. Todavía no ha ganado Trump. Trump le ha dado el dedazo y lo ha nominado. Ahora las fuerzas de izquierda, el Partido Demócrata, que se está radicalizando a la izquierda de una manera que no vean. De hecho, en las últimas elecciones quienes ganaron fueron los socialistas, los más izquierdistas, etcétera. Ahora se van a movilizar contra este juez. Estoy seguro que ahora en 2 semanas va a haber una alegación de hace 30 años atrás, de cuando él estaba en high school, cuando estaba en la escuela, que le tocó el culo a una. Y va a decir, él me tocó el culo. Va a salir, créanme, miran mis palabras. Los medios de comunicación supongo que estarán contra él. Sí, todos los medios de comunicación van a estar contra él, va a haber una campaña contra él, todos los periódicos progres van a estar contra él. Eso me suena aquí en España. Va a haber una campaña de presión mediática, política, social contra él. Van a ponerle presión a todos los senadores, especialmente a los moderados, que hay 2 moderados, desgraciadamente, del Partido Republicano, senadores, pero que se definen centristas. Van a haber presiones para que voten en contra de la nominación. Ahora es que empieza la batalla. Trump ha dado el dedazo, pero ahora ya verán cómo se van a movilizar y a gastar decenas y decenas de millones de dólares para desprestigiar a este hombre, para desacreditarlo y para que no salga. Bueno, lamentablemente el tema de los medios y el lanzarse a hacer asesinatos políticos los estamos sufriendo de continuo en los últimos 2 años. Hemos visto como Trump, el único aliado que tenía era al periódico de su yerno y un poquito a la Fox. Aquí en España pasa lo mismo. Aquí en los medios de comunicación españoles pocas cosas he visto que aplaudan pues a un señor que en lo personal nos puede resultar esperpéntico, pero en cuanto a la toma de decisiones es ejecutivo directamente. Volviendo al tema que nos ocupaba y que muy bien nos explicaba Ron y nos introducía un poquito en cómo funciona el Tribunal Supremo en los Estados Unidos, a mí realmente me da envidia, ¿no? Porque cuando Ron comentaba, ¿no?, el Tribunal Supremo ahí en Estados Unidos, formado por 9 jueces, es la suma de lo que aquí sería el Supremo más el Constitucional. Y me da envidia porque allí, y estaba diciendo, y en ocasiones tiene más poder que el propio gobierno,
y no hay apelación posible. Me da envidia porque aquí el gobierno nuestro, el gobierno de la nación, el gobierno que preside Pedro Sánchez, el gobierno que ha sido apoyado por terroristas, separatistas, golpistas y neocomunistas, va a obligar al Tribunal Constitucional de España a retirar todos los recursos que planteó el anterior gobierno contra el golpe de Estado dando en Cataluña. Y eso me da envidia de que un gobierno no pueda actuar contra los tribunales como están actuando aquí. Y hay que ponerlo y decirlo. Claro, pero por eso en esta tertulia hay veces que preguntamos, ¿y a los españoles quién nos defiende? Claro, esa es la pregunta. Ese es el grave problema. ¿Quién nos defiende? Porque claro, los ciudadanos es que en España, fíjate, en Estados Unidos tienen al Supremo. Efectivamente. Pero aquí en España aquí no ahora tenemos a Vox, que nos defiende precisamente en el Supremo. Y a los españoles se puede decir que de alguna manera los medios de comunicación pocos independientes muy que poquitos. quedamos también defendemos los intereses generales, porque no pensamos en los favores de la partitocracia, sino en los intereses colectivos. Pero ¿quién más defiende a los españoles, fíjate, ante los abusos del poder? Aparte de Vox, al único que yo lo he escuchado en los últimos meses de decir algo en favor de España y de los españoles ha sido el jefe del Estado. El jefe del Estado que lo están cuestionando en todo tipo de reuniones. Supongo que ayer lo cuestionarían y bastante, porque sí que conozco de buena tinta que el gabinete de Pedro Sánchez, cuando tiene reuniones internacionales en los petit comités, ponen a parir a todo hijo de vecino. Aparte de no tener ni idea cuál es la posición del Estado en según qué tipo de cuestiones importantes, ¿no? Pero claro, que es el problema que tenemos. Es el grave problema que tenemos. Ron, cuéntanos. Mi último comentario es que yo creo que esta decisión de Trump ha sido brillante. De apuntar a este juez, porque por muchas razones que hay que ver en microscopio. Al este juez ser un juez que está vinculado a la familia Bush, ahí se asegura que tenga ya de por sí el visto bueno de muchos conservadores que todavía que si bien no tienen a Trump como santo de su devoción, no simpatizan con Trump, pero sí con Bush. Simpatizan con la familia Bush. Era abogado de Bush. Y en segundo lugar, haber escogido a un católico, que pudo haber escogido a un protestante conservador tradicionalista. Sí. Hay que ver una cosa, Estados Unidos, esto tampoco la gente aquí lo entiende y créanme, nunca en la vida lo van a leer en el país ni en el mundo. No, ni en el ABC. Ni en el ABC. Los católicos en Estados Unidos están divididos en dos. Están los católicos de a pie, por decirlo así, los católicos inmigrantes, mexicanos, pobres, y también, claro, apoyados por obispos progres, que hay buenistas y curas buenistas, que están en contra de Trump por el asunto de la inmigración, por el asunto de los inmigrantes, de los pobres, de justicia social, etcétera, etcétera. Y están los católicos más educados, que son los de clase media alta, que están en el círculo de Washington D.C., que están en Kansas, que están en los sitios más conservadores, que esos son militantes pro-Trump, por cuestión de la ley moral natural, por cuestión del aborto, por cuestión del matrimonio homosexual, por cuestión de la libertad religiosa, etcétera. O sea que él, al escoger a un católico, está poniendo contra la espada de la pared al ala progre buenista de la iglesia, que está apoyada por varios obispos buenistas. Entonces, y está movilizando al ala conservadora tradicionalista de los católicos. O sea, los protestantes siempre van a estar, los protestantes tradicionalistas siempre van a estar con el Partido Republicano y siempre van a estar pro-Trump. Eso siempre, porque esos son el Bible Belt. Pero la división está en los católicos. Y él, al escoger un católico, moviliza a las fuerzas católicas más tradicionalistas. O sea que también ha sido brillante por ser una persona vinculada a la familia Bush y por ser a un católico tradicionalista. Pues interesantísimas las claves que nos ha dado hoy Ronald Edo. A mí yo me quedo sobre todo con esa clave que acaba de decir, ¿no? Y es que es una persona muy muy cercana a Bush. Recordemos que Jeb Bush estuvo muy cerquita de jugarse la presidencia de los Estados Unidos con Hillary Clinton. Bueno, quedan 4 minutitos para hacer una pausa de publicidad. Voy a aprovechar que estamos en el ámbito internacional para recordarles que una de las noticias del día es que se ha marchado Boris Johnson, este excéntrico ministro de Exteriores británico, por el desacuerdo con el plan para suavizar el Brexit que planteaba Theresa May. Esta dimisión se produce solamente unas horas después de la renuncia de otro ministro, precisamente del ministro para el Brexit, David Davis,
y deja, por tanto, a la Premier en el filo de la navaja. Falta solamente 9 meses para la fecha fijada para la salida de la Unión Europea. Bueno, situación complicada la que está viviendo Theresa May por ese plan que, digamos, de alguna forma hay miembros de su gobierno, ¿no? Hombre, la verdad es que sí, el momento no es bueno y todo parece ser que la crisis va a ser acuciante. Pero bueno, es lo que en teoría ellos se han buscado por otra parte, ¿no? Porque ha sido, sinceramente, yo nunca he llegado a entender esta pataleta de... Fíjate que yo soy eurocéptico, pero nunca he llegado a entender esta pataleta de Reino Unido con Europa, porque ellos no eran miembros plenos de la Unión Europea, aunque sí tenían todos los derechos, con lo cual tenían una situación muy privilegiada que podían haber mantenido durante mucho tiempo, porque ellos no tenían compromisos con Bruselas, estaban representados en Bruselas y podían decidir en Bruselas. Pues parece que una de las cuestiones clave fue precisamente el tema de la inmigración. Claro, hombre, es que al final el tema de la inmigración, que lo seguiremos tocando más veces, es un tema que va a dar la vuelta a toda Europa. Va a dar la vuelta a toda Europa porque está poniendo de manifiesto todas las debilidades, las demagogia y las dobleces de todos los gobernantes, ¿no? Al final, pues vamos a tener que aplaudir a Víctor Orbán, vamos a tener que aplaudir al premier austriaco y vamos a tener que ir todos por ese camino, porque claro, aquí se nos habla mucho de que Merkel ha estado deportando inmigrantes durante estos los últimos años. Hay que recordar que ya hay sustituto de Boris Johnson. Se trata del diputado Jeremy Hunt, que había sido hasta ahora el responsable de Sanidad. Diputado por el Partido Conservador, ministro entre 2012 y 2018. Recordemos que apoyó en 2016 la continuidad de Reino Unido en la Unión Europea, es decir, estaba en contra del Brexit, y tras la victoria defendió la necesidad de en esas negociaciones. Hunt está considerado como un estrecho aliado de May, que podría con este nombramiento consolidar su visión del Brexit dentro del gobierno y reforzar el documento aprobado hace unos días como base para negociar con Bruselas. Es decir, un escéptico del Brexit negociando ahora con Bruselas. Termino yo ya. Sí. Que es que, vamos a ver, Reino Unido tenía una situación especialmente excepcional respecto a Europa, o sea, estaba en una... Por eso es curioso cómo se acabó votando salir, pero la lectura que yo siempre he hecho de lo del Brexit es, digamos, el Reino Unido profundo, quejándose de a dónde le estaban llevando sus políticos, un poco lo que está pasando con todo lo que llaman la derecha identitaria, etcétera, etcétera. Se votó, pensaron que no iba a salir, se atrevieron a hacer el referéndum porque pensaban que iba a salir, que no se iban, y sin embargo algo les falló, y es precisamente el tremendo descontento social que tiene la gente y que se achaca muchísimo a las políticas impuestas por Europa. Claro. Y que cada vez más países nos estamos dando cuenta. En ahora resolverlo, quieren hacer un Brexit que es medio Brexit pero no es tan Brexit, y los que realmente creían que eso era beneficioso para Reino Unido, pues están empezando a rebelarse y están poniendo gente, porque este euroescéptico, me creo yo que es euroescéptico, vamos, o sea, este señor va a negociar todo lo que sea negociable, porque de hecho era contrario al Brexit y quitando una presunta pataleta de qué chulitos son en Europa, que me parece un poco infantil, yo supongo que este hombre va a intentar reducir los efectos del Brexit y dejarlo en medias tintas, pero es que además siempre parece como que sales de Europa y es el abismo. Y yo no creo que vaya a ser tan grave, sobre todo en el caso del Reino Unido, que no tiene tantos lazos. Claro, el problema de España para salir de Europa es mucho más complicado por la moneda única y por la cantidad de cosas que se han, que se han dado a Europa. Pero no creo que les pase para tanto, y creo que están en manos de unos señores que van a empezar a hacer caso omiso a lo que se votó mayoritariamente. Vamos a hacer una pausa. Son las 9:21. Esta es la tertulia de Buenos Días España en Radio Inter e Intereconomía Televisión. Esta separatista Torra viene a la Moncloa a hablar fundamentalmente del derecho de autodeterminación y de la independencia de Cataluña, que según él mostró el pueblo de Cataluña en el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. Si viene a hablar de eso y la vicepresidenta dice que de eso no se habla,
porque no ha lugar, porque no existe ese derecho a autodeterminación. Entonces, ¿qué es esto? Yo diría dos ¿Qué cosas. es todo esto? Yo diría dos cosas. Yo creo que al final ellos no han hablado de autodeterminación en principio, y eso lo van a dejar para la visita de Sánchez a Cataluña, y yo creo que ellos han hablado de dos cosas principales y que les interesa bastante a Cataluña. La pasta, es decir, la deuda que tiene Cataluña con el Estado español, que son 70.000 millones de euros, y que se está hablando de una condonación, una posible condonación y reparto para todos y cada uno de los españoles de 52.000 millones de euros. Y la otra, segunda de las cosas, es el hecho de la posible negociación que hay entre la Fiscalía y los políticos presos golpistas. Dicho lo cual, lo que sí que tengo que decir es que este presidente que nos toca sufrir, legal por el 113, ilegítimo, y desde ayer añado otro adjetivo, indigno del cargo que ostenta, porque se le ocurrió ponerse del lado de los golpistas. Recibió a Joaquín Torres, el líder supremacista, racista, que nos acusa de tener un bache en el ADN, lo recibió a las puertas de Moncloa como un jefe de Estado. Pero además lo recibió con el lazo amarillo, con lo cual viene a decir que este gobierno se ha puesto de parte del golpe de Estado. Directamente. Y es que decirlo muy claro. Se ha puesto de parte. Ha reconocido que hay políticos, presos políticos. Ha reconocido que España no es un país en el que se respeten los derechos. Ha reconocido todo aquello que vienen declamando los independentistas y secesionistas españoles. Esto es mucho más grave que lo que echó a Rajoy de Moncloa. Y esto no se dice en los medios, no se escucha por ningún sitio. Y hay que decirlo con todas las palabras. No nos merecemos a un presidente ilegítimo e indigno. Yo vuelvo a repetir lo que llevo diciendo tiempo en esta tertulia. Una de las razones por las que tenemos a este señor que cada vez se merece menos, como bien ha dicho Paco Trejo, estar ahí, era precisamente esto. Esto estaba negociado. Era parte de todo este plan, y como Rajoy no remataba, pues ya se pactó que se iba a hacer este referéndum. El señor Rajoy asumió que no tenía que dimitir hasta después y se ha ido a su casa. Yo no sé lo que tendrá en la cabeza, no sé hasta qué punto se sentirá responsable de lo que nos ha dejado aquí, pero esto estaba pactado, y a mí nadie me va a quitar de la cabeza, porque no tiene ningún sentido que este señor no dimitiera antes y nos dejara frente a unas elecciones generales y dimitiera después, dejándonos en manos de este señor que ya sabíamos que iba a hablar con el señor que no tiene bache en el ADN, por lo visto, y es lo que tenemos. Y si los españoles lo conseguimos entender y asumir, lo primero que tenemos que hacer es no votar a ninguno de los partidos que nos han llevado aquí, que son tanto el PP como el PSOE, como hasta cierto punto Ciudadanos, y muy especialmente los partidos golpistas, entre los que meto a Podemos. Es que es terrible. O sea, es que nos han llevado del Ronzal. A mí se me lleva, es recibido en Moncloa con su lazo, por un señor que tiene bache en el ADN, que es el señor Sánchez, porque hasta ahora creo que es español y de momento no es catalán. ¿Cómo se permite todo esto? Se sabe que este señor está ahí en sustitución, y él lo ha dicho, de otro señor que es un golpista. Se sabe que van a hablar del golpe de Estado. ¿Qué tiene el gobierno de España que hablar con un señor que es un golpista? En fin, que se me llevan los demonios. Yo he tenido la oportunidad de ir varias veces a hablar a prensa extranjera, porque quieren saber un poco del tema. Entonces pues yo les explico, como alguien que está viviendo aquí en España y que conoce un poco el tema, les digo, miren, el gobierno de España puede hablar. Me preguntaban hace 6 meses atrás, poco después de octubre. Y yo les digo, el gobierno de España puede hablar con el gobierno autónomo de la Comunidad Autónoma de Cataluña, pueden hablar de quitar a los guardias civiles de allí, pueden hablar de impuestos, pueden hablar de mayor autonomía, mayor dinero para su estación de TV3, de propaganda, pueden hablar de montones de cosas, pero no pueden hablar de
de cómo separar a Cataluña de España, porque eso es ilegal, está prohibido por la Constitución, está prohibido por los fallos del Tribunal Constitucional. No se puede hablar de ese tema, y ese es el único tema de los que los catalanes quieren hablar, no quieren hablar de nada más. Como reconocen ellos mismos. Y lo dijo ayer muy claro en la librería Blanquerna Joaquín Torres. Entonces todo esto es pérdida de tiempo, hablar de temas menores y comprar tiempo. No sé lo que quiere hacer Sánchez, si es un guiño a los otro guiño más a los de izquierda, a los moderaditos, no sé. Miren, yo soy dialogante, yo hablo, miren, y me sonrío y camino con él casi cogidito de las manos, y miren qué bueno soy, pero el tema en sí, nosotros lo decimos en Estados Unidos, the elephant in the room, el elefante en el cuarto, es que este tío se quiere separar de España, quiere hacer un referéndum ilegal para hacer la República de Cataluña, una república que no permite ni la Constitución, ni el rey, ni el ejército, ni las cortes. Entonces ese es el elephant in the room, y no sé de qué más van a hablar. No, es que han hablado de eso, vamos, es que, a ver, independientemente de todo lo demás, también han hablado de eso. Y le habrá dicho lo que él haya estimado. También, ¿y qué otras cosas han hablado? ¿De qué han hablado? Aparte de eso, ¿qué crees que tendrá que hablar este señor con el otro señor? Claro. Y grave es lo que estamos comentando aquí sobre la recepción ayer del presidente de Cataluña, pero también es más grave la última concesión a los nacionalistas del País Vasco, es decir, la comisión de investigación sobre la policía y la Guardia Civil, sobre los años de la lucha contra ETA y los terroristas. Ahora cualquier persona que en el País Vasco quiera denunciar a la policía lo va a tener muy fácil, nada más que va a tener que llegar al sitio y decirlo. Pero bueno, ¿qué hace el señor Marlaska más preocupado por la fiesta del colorín que por defender a los españoles? ¿Pero esto qué es? Y la sensación que hay, y espero que algún día el nuevo partido o el nuevo gobierno que tengamos de Moncloa, que no sea de la coalición esta abominable, saque los pactos oscuros que tiene Sánchez, porque es muy probable que el cenutrio de él, por estar 2 días en Moncloa o 3 días, hasta los tenga firmado y no le quede más remedio que ir asintiendo. Miren, esta noticia que voy a decir es de ayer a las 10 de la noche. Vox ha solicitado al Tribunal Supremo que eleve a más de 5,5 millones de euros la fianza en calidad de responsabilidad civil a los 14 exmiembros del Gobierno autonómico procesados por el referéndum del 1 de octubre frente a los 2 millones impuestos por Pablo Llarena. En un escrito remitido al juez, Vox alega que se han conocido nuevos informes, lo decíamos ayer en esta tertulia, que elevan las cantidades desviadas por la Generalitat catalana para sufragar el procés y considera, por tanto, que se debe incrementar la fianza solicitada como responsabilidad civil. Esta noticia, que es de Vox, aparece hoy en breve en la mayoría de medios de comunicación. Nosotros la decimos aquí en esta tertulia. ¿Alguien tiene alguna duda de que el tema de los presos políticos del lacito de Joaquín Torres se comentó ayer por parte del presidente del gobierno? Y que Torra le ha puesto encima de la mesa: si quieres que yo te siga sosteniendo en el Congreso, a ver qué pasa con mis amigos los presos políticos que están en la cárcel y con estos fachas de Vox, y es lo que están haciendo en el Supremo. Efectivamente, así es. Pues claro, no nos quepa la menor duda, ¿no? Que esas son las primeras 2 decisiones. Vamos a ver, es que yo no me los imagino hablando qué tal tu familia, qué tal la tuya, qué tal Cataluña, pues hace buen tiempo. Vamos a ver, han hablado de lo que han hablado y es que es inadmisible que se hable de eso. Es como si el señor Racistorra viene, por ejemplo, a decir pues que en Cataluña van a volver a imponer pues la esclavitud o lo que sea. Es decir, son temas que no se pueden hablar. Como ha dicho Ronnie Aledo, es que no se debe hablar de eso. Es que el gobierno de España no puede hablar de la destrucción de España con un pájaro cuyo único objetivo es ese. Ahora bien, ¿qué habla? Porque el señor Sánchez está ahí para rematar este proceso de disgregación de España. Es que es evidente. Pero es que es la misma estrategia. No sé qué plan tendrá Sánchez ahora de hacer en los próximos 3 o 4 meses, pero es la misma estrategia de los últimos 40 años. Que si los catalanes quieren esto y los vascos quieren esto, pues mira, les vamos a dar policía autonómica, les vamos a dar a los mozos, y ya con eso se quedan tranquilos y ya con eso hacemos la paz. Mentira, se quedan tranquilos y hacemos la paz por 1 año, por 2 años. A los 2 años te piden más. Ok, pues vamos a hacer toda la escuela en catalán.
Vale, pues ya con eso se quedan tranquilos. Mentira, eso los tranquiliza por un año. A los 2 años te piden más y les tienes que dar más dinero. Acabas de hacer un resumen de la democracia española desde la transición hasta hoy. Eso es todo. En una frase. Ellos se creen que ya con eso hacen la paz. Mentira, cada 2 años van a pedir más. Ahí está el apoyo. Pero fíjate, ahí está el apoyo del Partido Nacionalista Vasco, entre otras cosas, a la moción de censura de Sánchez. Al miedo de que pudiera haber cualquier acuerdo, cualquier coalición entre partidos de centro-derecha y que pudieran quitarle el cupo vasco. Porque me consta que si Ciudadanos en el futuro llega a un gobierno con el Partido Popular, en el que estéis presente también vosotros de Vox, una de sus cuestiones principales va a ser eliminar el cupo vasco. Y ojalá lo eliminen cuanto antes. Sí. Ojalá lo eliminen cuanto antes y ojalá eliminen cuanto antes todas las ventajas que se está llevando a Cataluña. Porque claro, es que las barbaridades que se oían también el otro día desde Fomento... Vamos, es que en Cataluña no va a quedar ni un metro cuadrado en el campo sin construir, sin poner una vía, sin poner una pista de avión. ¿Y qué hacemos el resto de las comunidades autónomas? Es que al final se hace con los impuestos nuestros. Lo que los españoles deberían entender, al margen del partido al que voten o tengan pensado votar, es que, como antes acaba de decir muy bien Ron, el dinero, las concesiones, son el facilitador. Son el facilitador, son las migajas, es la letra pequeña de un proyecto político de más envergadura que lógicamente tiene como objetivo la independencia. Ese es el último eslabón. El último objetivo y nada más los va a contentar. El último eslabón es la independencia. Hasta llegar a ese elemento final, lo que facilita las relaciones bilaterales es precisamente ese tipo de cosas. Y claro, por eso todos los gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista han hecho lo mismo, es ir avanzando en esos facilitadores, sí, no sé si sin darse cuenta, yo creo que en realidad dándose bastante cuenta de que lo que estaban haciendo es dar pasos en dirección hacia la independencia de Cataluña. Ponérselo cada vez más fácil. Es que ese es el objetivo único. Que si el catalán, que si los mozos, que si impuestos, menores impuestos, que si más ayuda económica, que si nuestra propia televisión autonómica. Que si nuestras embajaditas. Eso no es nada. Es que si las embajadas. Eso no es nada. Eso solamente los contenta por un año y medio. Ellos no se van a parar hasta que no tengan la independencia. Punto. Y final. Ese es el objetivo. Mientras hablamos, estoy pensando se me ha venido a la cabeza rápidamente, porque además cuando hemos hablado de este asunto con Javier Ortega, que es un tipo en general bastante frío y cerebral, se emociona cuando recuerda el momento en el que entran los miembros de Vox a esa sala de Barcelona, en ese meeting que disteis creo que en el mes de junio, no sé si fue mayo o junio, ya se me ha... con 2.000 catalanes, algunos de ellos llorando de la emoción y con gritos de no nos dejéis, no nos abandonéis porque solamente os tenemos a vosotros. Y estoy pensando ahora mismo en esos españoles de bien que están en Cataluña, que no estamos hablando de uno ni dos, que esa es otra de las falacias que nos ha querido meter esta gentuza. Estamos hablando de miles y miles de familias de españoles de bien que están en Cataluña y a los que no defiende nadie. Vox en el Supremo y los pocos medios de comunicación libre. Sí, y que viven como si estuviesen en una dictadura. En la peor de las dictaduras, diría yo. Si hubiera un sentido de la decencia y de la política real, que desgraciadamente no creo que lo haya, pero si lo hubiera habido en los últimos 30 años, por ejemplo, lo que hubiera pasado era un pacto, nosotros decimos así, pacto entre caballeros, entre el PP y el PSOE. Mira, vamos a ignorar a esta gente porque esta gente son insaciables, completamente insaciables. Pero es que no se ha llegado a eso porque cada cual quiere aprobar sus presupuestos. Pues mira, los compramos para que nos voten a favor y nos aprobamos los presupuestos. Ahora viene el tío porque quiere aprobar su moción de censura. Le damos lo que ellos quieran para que me voten a favor de mi moción de censura. ¿Ves? Cada cual por su propio interés personal y partidista le dan lo que sea y han seguido alimentando la bestia año tras año, década tras década. Lo que hubiera tenido que haber pasado en los años 80 es un pacto entre los partidos mayoritarios. Vamos a ignorar a esta gente porque esta gente son insaciables y no se van a parar hasta que rompan España. Pero antes de llegar a los años 80 hay que recordar lo que pasó en los años 70. Claro. Y en concreto desde que muere en la cama Francisco Franco hasta el principio de los años 80. Y los que hacen la transición, ya desde el primer momento, desde el día 1, es decir, desde el día siguiente a la muerte de Franco, desde el día 21 de noviembre, todos los que ejecutaron la transición ya sabían que esto era así. Sí, claro. Ya sabían que los actores principales de la transición
Iban a ser Santiago Carrillo, que ya estaba ahí preparado. Estaba preparado. Los separatistas vascos, los separatistas catalanes, que estaban ahí esperando a ese momento para que la transición se hiciera como se hizo y para que la Constitución fuera como es. Para que se colase el término nacionalidades y ahora estuviéramos en lo que eso estamos. Eso lo explica muy bien el profesor Alonso Timón, claro. El papel que jugó Roca con el presidente Suárez al introducir en el artículo 2 de la Constitución española la palabra que tú acabas. María Vandrés, por parte de los... Es decir, toda esta gente que iba buscando, pues exactamente eso. Sí, yo creo que sí que ha habido, es decir, ciertas personas con esta intención, pero ha habido mucha gente que se ha creído, y hablo de actores políticos, que se han creído realmente que el nacionalismo podría en algún momento aplacarse con determinadas concesiones, cuando realmente eran simplemente ladrillos para ir afianzando un independentismo, porque ahora lo vemos en perspectiva y vemos cómo se iba pidiendo todo de forma que se acabaran convirtiendo en estaditos. Pero es verdad que ha habido gente que se ha creído que iba a haber una cierta lealtad en grupos que son desleales por naturaleza y sobre todo y muy especialmente desleales a España. Lo que pasa es que ahora ya hemos llegado a un punto en el que yo lo que veo lo próximo, y por eso está ahí el señor Sánchez, y un partido que ha estado defendiendo, no lo olvidemos, el federalismo, está defendiendo como solución al independentismo el federalismo, que es un independentismo, digamos, con otro nombre, porque además es ridículo, jamás se llega a un federalismo desde un país que está unido y disgregándose, es al revés, son un montón de pequeños países que hacen digamos, una unión y un país más grande, dejándose determinadas potestades. Entonces, vamos al federalismo, pero es que ahora ya si vamos a lo de la interpretación de la ley, yo me temo que ni siquiera vamos a ir al federalismo mediante un referéndum o cosa parecida. A los españoles no nos van a preguntar, nos van a decir que interpretan la Constitución y que como pone nacionalidades quiere decir paisillos quiere decir federales, y nos van a meter esto por la puerta de atrás, y es lo que posiblemente está hablando el señor que no tiene bache en el ADN con el señor que sí que tiene bache en el ADN. es que es todo tan evidente, o sea, es todo un teatro tan ridículo, que es que de verdad yo a veces pienso si no deberíamos los españoles hacer un auténtico 2 de mayo, salir y yo no sé, es que veo cómo nos están llevando del ronzal. Y cómo cuanto más avanzamos hacia el precipicio, más difícil va a ser frenar la caída. Bueno, pues para no caer, vamos a hacer una pausa para la publicidad, que es muy importante en los medios la publicidad. Además, para de no verdad. Caer. Hacemos una pequeña pausa y entramos en la recta final de la tertulia. ¿Quiere decir una cosa brevemente, Alicia Rubio? A ver, Alicia, bueno, brevemente no, o como tú quieras. No lo que se me queda en el tintero, que por si algún catalán nos está escuchando, que desde luego desde Vox no les vamos a dejar solos y que vamos a luchar Vox y todos los españoles de bien porque Cataluña no sea tomada por toda esta pandilla de arribistas y, en fin, y que no quiero utilizar más epítetos, o sea que pues mira, estoy muy calentita. Mira, Alicia, Mira, un exministro, Jordi Sevilla, escribió mañana, en Cataluña la mitad de la población no quiere estar en la situación actual que está y no está representada, no está por el independentismo o el golpismo. Y decía, pero no olvidemos que la otra media parte de Cataluña quiere la independencia. Y eso que es uno de los moderados del PSOE. Ojo al dato, ¿eh? Uh-huh. Ojo al dato. ¿Saben ustedes quién es el cobrador del lazo amarillo, no? Ostras, vas a hacer un examen, don Rafael. Desde ayer, el cobrador del lazo amarillo... ¿Tenemos el corte de Inés Arrimadas, Joaquín? Fue ella, la portavoz de Ciudadanos, la ganadora de las elecciones en Cataluña, sí, recuerden. Que no hay que olvidarlo, ¿eh? Que no hay que olvidarlo. Nadie habla de la que ganó las... Ya, en la democracia de hoy, es que eso no el importa. que gana las elecciones, ya ¿qué importancia tiene el que gane las elecciones? Al final gobierna el que, pues eso... esos vínculos extraños entre la partitocracia permiten que gobierne uno u otro, pero no el que ha ganado las elecciones. Sí, los que se reparten las autonomías, los países, los que se reparten. Bueno, pues ayer Inés Arrimadas hablaba del cobrador del lazo. El señor Torra ha llegado hoy como el cobrador del lazo, altivo, sabiendo que ha hecho todas las barbaridades que ha querido estas semanas, pero que el señor Sánchez le va a recibir tranquilamente porque depende de él para seguir atrincherado en Moncloa. Y a nosotros nos parece que no es normal, que se nos siga humillando e insultando a millones de catalanes por parte de este gobierno de la Generalitat, no es normal, y el señor Sánchez lo que debería hacer es proteger a millones de catalanes.
Bueno, pues claro, lo ha dicho en forma de titular de prensa para que hoy muchos compañeros titulen El cobrador del lazo amarillo, pero es que en realidad es así de burdo, es decir, es así de obsceno, si me permiten la palabra. Lo decía hace un momento Paco fuera de antena. Claro, es que este tío se supone que estaba con el gobierno de Rajoy una semana antes de la moción de censura en este asunto. Vamos, que hizo un pacto con él. Es que hicieron un pacto sí, claro. Contra estos golpistas separatistas. Y ayer le recibe con el lazo amarillo en la Moncloa al cobrador del lazo. Pero fíjate, yo eso a lo que decía antes lo siguiente, ¿no? Y yo creo que ya lo he comentado. Eso nos hace pensar, o me hace pensar que Sánchez tenía dos discursos. Tenía un discurso con Rajoy y con España, y otro para con Cataluña, en el cual, bueno, pues en privado ha aprendido hasta en catalán, porque ha fichado a alguien que le maneja las redes sociales que pone los tweets en catalán. Tweets en catalán, ojo. Bueno, pues vale, él sabrá lo que hace, ¿no? Al final esperemos que esto le pase factura y grande y lo mande al ostracismo político directamente. Yo eso creo que se merece, creo que hay que seguir muy bien esto y se merece que se le pase una factura tremenda, porque por llegar a la Moncloa ha sido capaz de todo. Y lo vamos a ir viendo, y lo malo es que lo vamos a pagar todos los españoles. No, lo estamos pagando. Pero más todavía, más como hemos pagado todo, ¿eh? La factura se va a engrosar muchísimo más en todos los sentidos. Ya hemos pagado todo. De hecho, hemos pagado también con nuestros impuestos esta vergüenza que hemos vivido este fin de semana aquí en Madrid, en esa llamada fiesta, que lo que ha dejado es 500.000 kilos de basura en la Puerta del Sol, que parecía el vertedero de Valdemín Gómez, siendo, pues eso, la vergüenza mundial. No se puede pasar más vergüenza que mostrando ese espectáculo chabacano, bochornoso y vergonzante, y que nos define como sociedad. Y además que en los últimos años se ha puesto tan de moda la fiesta del colorín, que todos los medios ponían en sus avatares y en su tal los colorines. Pero como todos los medios, y los medios públicos, Paco, pagados por nosotros. Y los medios públicos, sí, los medios públicos igual. Pública, la televisión madrileña, la televisión madrileña. Y luego, a nuestro gobierno, este gobierno que nos toca sufrir, no se le ocurre otra cosita más que para añadir festividad al colorín, que este año han sido 10 días y no 7, crea el Día de los Gays, o del Orgullo Gay, o como quieran llamarlo. Pero ese día esto es un despropósito. Es que lo que no podemos permitir... A ver, que hay que regular todo, bien, pero lo que no se puede permitir es que una minoría marque el paso del país. Yo no sé si hay que regular algo. Pero que hay que regular. Vamos, aquí tenemos una experta en la materia, desde mi punto de vista no hay que regular nada. Yo tengo muy claro... Pero que no, hombre, que tienen todos los derechos sabidos y por haber, y bastantes más. Sí, claro. Tienen todos los derechos sabidos y por haber. Están totalmente aceptados en todas partes. Tenemos diputados autonómicos, transexuales, homosexuales, sabemos que se han casado, los tenemos en todas las cadenas contándonos sus aventuras erótico-festivas. Creo que esto ya es otra cosa y es una conquista cultural. Es vergonzoso que un grupo particular y privado que, según dice, ha luchado por sus derechos a amarse, ya los tiene más que consolidados, ahora tenga que imponernos a todos los demás que celebremos sus derechos de amarse, que lo celebremos con nuestro dinero público, que nuestros organismos públicos tengan que poner esa bandera particular que empieza a parecerse en muchos aspectos a las banderas nazis y comunistas y aparece por todas partes, impuesta, y que tengamos una semana y pico de fiestas patronales del orgullo gay pagado con nuestro dinero, con el centro tomado, con espectáculos francamente pornográficos, hay que decir todas las cosas. Y que además, lo más ridículo, que los políticos, anden a tortas para aparecer a ver quién es en esa marcha en la que va la gente, pues... Nos tenemos que ir. Con una pinta penosa. Yo es que no lo entiendo. O sea, esto es la entronización de la estupidez humana. Nada más. Porque estos señores pueden hacer lo que les parezca oportuno, pero no pueden imponernos de esta manera a los demás. Y sobre todo la basura, si es posible que hagan como los japoneses en el Mundial. En las gradas, los habéis visto, ¿no? Los japoneses. Eso ya sería estupendo, que cada uno sería maravilloso, vamos. Antes de cerrar la tertulia, Alicia, recuérdanos el título de tu libro. Que es un libro que todo el mundo debe leer, ¿eh?
Sí, yo Aunque creo, a ti te han yo creo perseguido por él, pero... que es esclarecedor. Cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres, que es al final a lo que estamos yendo, lo que estamos todos viviendo. ¿Cómo se puede conseguir el libro? Pues está solo en Amazon porque Sí. las editoriales no se atrevieron Nos a publicarlo imaginamos, cuando porque- realmente no pone nada, en realidad pone lo que está pasando. Bueno, pues entren en Amazon, estamos fuera de tiempo, pero en Amazon ponen ese libro de Alicia Rubio y se van a enterar ustedes de cómo funciona en parte la sociedad de hoy. Gracias a los tres por estar en la tertulia. Alicia, Ron, Paco. Gracias a vosotros. Gracias. Noticias a las 10 y continuamos hasta las 12 en directo en Buenos Días España.